Y bueno, vamos a dar inicio a esta enseñanza. Le invito por favor a abrir su Biblia en Judas, ¿verdad? Abra su Biblia en Judas. No es el traidor, ¿verdad? No es el traidor. El traidor fue y por cobarde se ahorcó. Este no. Este es otro Judas. Judas solamente... Judas es muy cortito, ¿verdad? Solamente tiene un capítulo. Está justo antes de comenzar Apocalipsis. O Revelaciones. Si usted tiene otra Biblia, ¿verdad? Le cambia a Revelación o Revelaciones, Apocalipsis. Pero vamos a mirar Judas. La epístola universal de San Judas Apóstol. Está cortito, está cortita esta carta, pero nada más vamos a leer una parte, ¿sí? Una parte por el tiempo. Le voy a pedir por favor que me acompañe desde el versículo número 1. Al versículo número 8, del 1 a 8. Judas, del 1 al 8. Dice así: Judas, siervo de Jesucristo y el hermano de Jacob, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Hasta ahí vamos a dejarle. Aunque yo le voy a dejar de una vez de tarea que lea toda la carta para que entienda un poquito más, aunque vamos a tratar de explicarla con la ayuda del Espíritu Santo en esta preciosa tarde, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos use y que hable a nuestro corazón. Padre Celestial, gracias por cada hermano, cada hermana que está siguiendo, cada persona viendo esta transmisión. Gracias por darnos la oportunidad de venir delante de ti y exponer nuestra carga, y también agradecerte por las bendiciones que nos das. Ahora te ruego, Señor, nuevamente que hables tú y no yo. Quítame, Señor, del medio y sé tú el que convence al corazón. Nos ponemos delante de ti. Espíritu Santo, haz la obra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a dar inicio en esta carta. Vamos a estar mirando algunos versículos, y es importante, si usted tiene pluma, ¿verdad?
para apuntar. Es mejor un buen apunte que una buena memoria, ¿verdad? Quiero comenzar diciéndole lo siguiente. Aunque ustedes ya saben, estamos viviendo en tiempos difíciles, ¿verdad? Y cuando digo tiempos difíciles me estoy refiriendo a todos los ámbitos y a todo lo que cabe, ¿verdad? El trabajo, la salud, los recursos, todo. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles. La apostasía, no se diga. Tiempos donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo, ¿verdad? Hay muy poco discernimiento hoy en día. Y sorprendentemente, hermano, podemos ver que ha llegado la maldad y la perversión hasta límites que son de alguna manera sorprendentes, ¿sí? Vivimos en los tiempos de piratería. ¿Cómo? No entiendo. Ahorita usted lo va a ir entendiendo. Vivimos en tiempos difíciles, tiempos malos, tiempos de necesidad, pero también vivimos en tiempos de la piratería. Recuerdo desde que yo era niño, había un comercial que decía, diga no a la piratería, ¿verdad? Es muy fácil meterse al internet y ver una película que apenas está saliendo en el cine y verlo que alguien ya fue y lo grabó y usted ya tiene, se le llama piratería. Es muy fácil ir a un puesto, ¿verdad? Allá en el tianguis, en sobre ruedas, como usted quiera decirle, comprar una película pirata. Estamos viviendo en tiempos de la piratería, tiempo de los clones, ¿verdad? Usted va a Guanajuato, usted va ahí a León y usted va a encontrar zapatos con el nombre de Adidas, con el nombre de Fila, con el nombre de Nike, con el nombre de Reebok y de diferente tipo. Y no le llaman imitación, le llaman clones, ¿verdad? Igual para los celulares en tiempos de los clones. Estamos viviendo en tiempos de imitación. Y hermano, quiero que usted vea que es lo que el apóstol, Judas nos está diciendo, ¿verdad? En los tiempos de Pedro y en los tiempos del apóstol Pablo había falsos cristianos, había cristianos, entre comillas, piratas, había clones de cristianos, había un montón de imitadores. Y la Biblia nos enseña que en los tiempos de los apóstoles había ese tipo de personas falsas que se infiltraban dentro de la iglesia, ¿sí? La palabra de Dios nos dice que algunos se hacían pasar por maestros, falsos profetas. Algunos tenían apariencia de piedad. Había algunas personas que entraban a la iglesia y vivían como cristianos aparentemente. Y le digo, estamos viviendo en tiempos de la piratería, en tiempos de los clones, en tiempos de la imitación. Era difícil en aquellos tiempos, en los tiempos del apóstol Pablo, distinguir de los cristianos verdaderos a estos falsos imitadores, ¿sí? También es hoy en día para algunos difícil distinguir a los falsos cristianos. Y el Señor Jesucristo, hermano, también nos advierte de ellos cuando habló y expuso la parábola del trigo y la cizaña. Por favor, vaya conmigo a Mateo 13:24. Mateo 13:24. Esta tarde vamos a estar estudiando el tema que se llama distinguiendo a un cristiano verdadero. Hay infinitas de denominaciones, hay un montón de personas que dicen son cristianos. Pero vamos a mirar qué nos enseña la Biblia. Distinguiendo a un cristiano verdadero. Mateo 13:24.
Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Mire bien, que no es Dios. Un enemigo ha hecho esto. ¿Sí? Y luego dice: ¿qué pues quieres que hagamos, verdad? ¿Qué pues quieres pues que vayamos y lo arranquemos? Y le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Vea, el Señor Jesucristo nos dice y nos habla y nos advierte de falsos cristianos. Y en este caso los compara a la cizaña. El trigo y la cizaña son muy parecidos, ¿sí? Más que el trigo se inclina y la cizaña es erigida. Y ahí podríamos mirar la humildad y el orgullo, ¿verdad? Es una de las cualidades, una de las maneras que podemos distinguir a un falso cristiano que un cristiano verdadero. Un falso cristiano se hace aparentar humilde, pero la verdad sus intenciones son siempre orgullosas, soberbias y pensando en sí mismo. Cuidado con eso. Pero vamos a ir de poco a poco entrándole más. En segunda Timoteo, vaya por favor ahí, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 9, el apóstol Pablo dice a la iglesia que tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de personas. Vea por favor ahí. Segunda Timoteo 3. ¿Comenzamos otra vez a recomendaros a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto, estoy leyendo 2 Corintios 3, Timoteo, con razón, es Timoteo, perdónenme hermano, hermana. Es 2 Timoteo. Yo estoy mal. Aquí está, ya lo encontré. También debes saber esto, ahí está, perdón. Que en los postreros días, ya estamos en los últimos tiempos, dijo Juan, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Cuidado, jóvenes, desobedientes, ingratos, malagradecidos con los padres, que a pesar de todo y sus esfuerzos te han traído y estás hasta aquí. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos, ¿qué dice la Biblia? Y podemos seguirle leyendo hasta el versículo número 9, ¿sí? Entonces, Dios, por medio de los apóstoles y a través de nuestro Señor Jesucristo, advierte a la iglesia que debemos de tener mucho cuidado, ¿sí? Por este tipo de temas, hermano, o con este tipo de temas.
de personas que aparentan ser personas piadosas. Ahora, yo he recibido críticas y he escuchado de inconformidades de mismos hermanos dentro de la iglesia, ¿verdad? Y por este tipo de temas, algunos que viven en pecado se quieren excusar para decir que aquí solo los juzgamos y que no es bíblico ni de un hijo de Dios. Pero, ¿qué dice Dios? ¿Qué debe hacer un cristiano? ¿Qué dice Dios? ¿Qué debe hacer una persona en cuanto a uno que se dice cristiano y no lo es? ¿Qué dice la divina respuesta? Vamos a mirar, por favor, Efesios 4:14. ¿Cuántas veces he escuchado yo esas palabras? Ustedes no me pueden juzgar. Ustedes nomás están juzgando. ¿Qué derecho tienen? No juzguéis para que no seáis juzgados. Vamos a mirar qué dice Dios. Efesios 4:14. Recuerde, el tema es distinguiendo a un cristiano verdadero, ¿verdad? O cómo saber quién es un disque cristiano. Efesios 4:14. Igual es un análisis para nosotros, Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Vea también primera a los Corintios 2, por favor, 2, versículo 15. En cambio, pues voy a leer el versículo número 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nos enseña que tenemos que tener cuidado y que usted y yo tenemos la capacidad a través de la palabra de Dios de distinguir a los que se dicen verdaderos cristianos y no lo son. ¿Amén? El espiritual juzga todas las cosas. Y yo siempre he dicho una cosa, que lo que se ve no se juzga. Pero bueno, vamos a seguir adelante. La Biblia, hermano, hermana, o usted que nos está mirando, la Biblia no nos manda a callar frente al error, ni frente a aquellos que pisotean el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No nos dice, deja que hagan lo que quieran. Dios nos dice que tenemos que advertir y tenemos que detener eso. Dios dice a la iglesia que debemos presentar defensa de la verdad y a contender por la fe, a ser celosos de nuestra práctica y que seamos distintos a los demás de allá afuera. Amén. El Señor Jesucristo dice lo siguiente en Juan 7:24: no juzguéis según las apariencias,
hermano, hermana, la apariencia, ¿sí?, de este mundo pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios, permanece para siempre. Ahí vaya también, usted puede ver primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Yo le dije que íbamos a mirar muchos versículos, ¿verdad? Primero les dije San Juan 7:24 y primera de Juan 2:17. Yo voy a leer primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabe? Dijo Pablo en Hebreos que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que vida eterna permanecen. La persona que finge ser cristiano, tarde o temprano, se va a cansar de fingir y va a relucir y se va a dar a conocer quién es. Porque hasta de fingir una sonrisa se cansa uno. A veces está uno, ¿verdad? Una foto y ya me he visto. No, espérate, ya me cansé. Hasta de sonreír se cansa uno, o fingir la sonrisa se cansa, ¿verdad? Entonces tarde o temprano aquel que se dice cristiano y no lo es, se va a descubrir. Pero mientras eso pasa, Dios nos dice que debemos de probar los espíritus si son o no son de Dios, ¿ok? Debemos de contender ardientemente por la fe, ¿ok? Llega el momento donde todo se descubre. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, la Biblia nos enseña, hermano, hermana, que usted y yo tenemos la facultad de probar y de juzgar y de ver la evidencia de quién es un hijo de Dios legítimamente y quién se hace pasar por hijo de Dios. Recuerde que el diablo es un imitador. Amén. Si usted, ¿verdad?, es uno de aquellos que cree que una persona puede practicar adulterio, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, y se puede llamar a sí mismo cristiano, hermano, o usted que cree así, está equivocado, ¿sí? No se puede. Aquella persona que cree o que vive de esta manera ha corrompido, escúcheme bien, la realidad de la necesidad de una vida santa para Dios. Si estáis muertos, ¿verdad?, ¿cómo podemos vivir aún en nuestros delitos? ¿Cómo podemos seguir revolcándonos como el cerdo en el lodo? No se puede, ¿ok? No puedes. Pero si tú crees que puedes vivir, estás mal. No se puede vivir así y llamarte un hijo de Dios. Es contra Dios y no es real. Judas, vamos otra vez a Judas. Escribió con un propósito. Y Dios inspira, el Espíritu Santo habla al corazón de Judas y mueve la mano de Judas para que escribiera, ¿sí? Y el propósito por el cual Dios lo hizo era para despertar en todos los santos el autoexamen. ¿Sí está conmigo? ¿Me está entendiendo? ¿Soy cristiano o no lo soy? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo es mi testimonio? ¿Cuáles son mis deseos?
Judas escribe con el propósito de despertar en nosotros el autoexamen o el autoanálisis. Si estamos en la fe o no, si estamos guardando o cumpliendo la doctrina una vez dada a los apóstoles o no. En toda su carta, Judas, hermano, hermana, alza la voz para llamar nuestra atención con el fin de que denunciemos a aquellas personas falsas que entran a nuestra iglesia y a nuestros hogares con el fin de pervertir el evangelio, con el fin de introducir inconformidad, desacuerdos y rebelión en contra de lo establecido por Dios. Si hay alguien que va a tu casa y te empieza a hablar mal de algún hermano, alguna inconformidad en la iglesia, del pastor, de la esposa del pastor o de alguna hermana que no esté de acuerdo a la palabra de Dios, ciérrale la puerta, no los dejes entrar, porque si usted lo hace, hermano, hermana, o usted que está viendo, usted está siendo partícipe. Y tal como pasó en los tiempos de Coré, en la rebelión de Coré, la tierra se va a abrir y se la va a tragar simbólicamente también a usted. Tenga mucho cuidado, ¿sí? Nada más están ahí para ir en contra de lo establecido por Dios. ¿Sabe, hermano? Hay muchas personas habladoras allá afuera. Hay muchas personas habladoras dentro de la iglesia. Hay muchas personas que nosotros dejamos entrar a nuestras casas diciendo que son salvos, que van al cielo por gracia, que por Cristo ya han sido perdonados sus pecados, que sus nombres fueron escritos en el libro de la vida, pero siguen de borrachos, siguen de drogadictos, siguen de maldicientes y siguen dando mal testimonio. ¿Sabe? El otro día me llenó de coraje y me dio mucha tristeza saber que de ahí de nuestra iglesia han salido personas que han sido de tropiezo para algunas otras personas. Judas nos dice que son manchas. El apóstol Pablo dice que son enemigos de la cruz de Cristo. Son manchas que dañan la imagen de la iglesia. Son nubes sin agua que vagan de un lado para el otro. No están aquí ni allá, se van de aquí, se van para allá y luego buscan un lugar donde mejor les convenga. De un lado para otro. Judas les llama árboles otoñales, ¿sí? No producen fruto, fieras ondas del mar, estrellas errantes. Y por más que usted le conozca, por más cristiano que se llama, si hace algo semejante, ha negado la fe y le está haciendo a usted un cómplice. Así como le dije, le está haciendo a usted un cómplice. El apóstol Pablo, vamos a mirar, ¿verdad? Declaró que debemos de tener mucho cuidado. Y nos dice que debemos ser imitadores de Él, como Él de Cristo. 1 Corintios 11:1, no vaya ahí. En 1 de Juan nos encontramos con ciertas características que distinguen a un verdadero cristiano. Y si alguien no tiene estas características, entonces no es un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano, dice la Biblia en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7, anda en la luz. Por favor, ve ahí. 1 de Juan 1, 5 al 7. Ese es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos: Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en Él.
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos, pero si andamos en luz, como Él está en luz, comunión unos con otros, bien, no anda poniendo o llenando la cabecita, ¿verdad? O metiendo ideas, cizaña en el corazón de otra persona en contra de aquella persona. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pues una de las características que distingue a un verdadero cristiano de un cristiano falso, hablador, que vive en pecado y que se deleita en el pecado y que se complace en envenenar a otros o enredarlos y llevarlos a ellos también, les hacen 2 veces más hijos del infierno que ellos. Una manera de distinguirlos es si anda en luz o no anda en luz. Cuando la Biblia nos enseña y nos habla de luz, se está refiriendo, hermano, hermana, a una vida en santidad. A una vida, como dijo el apóstol Pablo, ahora sí, como estábamos leyendo hace ratito en Corintios, segundo a los Corintios 3, somos cartas abiertas, ¿sí? Nuestras cartas son ustedes el testimonio que hemos dado a la luz de los ojos de los demás. Amén. Luz se refiere a una transparencia, a vivir de una manera santa y agradable, piadosa ante los ojos de Dios, en pureza. Y cuando dice la Biblia en tinieblas, se refiere al pecado y se refiere a cualquier tipo de desviación. Todo lo que o cualquier cosa que vaya en contra a lo que Dios ya estableció o el camino ya una vez trazado, inconformidad o lo que usted quiera, ¿sí? Chismes, pleitos, mitotes, envidias, celos, iras, contiendas, estábamos diciendo hace un momento, ¿verdad? Un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios no anda en tinieblas, no se deleita en las tinieblas, no se complace en las tinieblas y no disfruta andar en las tinieblas, ¿sí? No anda en ellas, no anda en pecado, no anda en desviación ni desviando a otros. Cuando alguien le quiere decir algo, hey, cállate por favor, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque eso es lo que es un tropiezo para su vida, hermano. Si alguno dice ser hijo de Dios, pero anda en oscuridad y no en la luz, entonces esa persona miente, dice Juan. ¿Sí? No practica la verdad. Y si una persona miente, vive mintiendo, recuerda quién es el padre de mentira, el diablo. Y el que practica del pecado es del diablo. ¿Y qué va a pasar con todos los mentirosos? Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, la persona que practica el pecado, que vive en pecado, que se deleita en la mentira y no practica la verdad, significa que, aunque usted no esté de acuerdo conmigo, y aunque usted diga, pero pastor, ¿quién anda juzgando? La Biblia nos enseña que tal persona no es cristiana. No es cristiana. N-O en inglés y N-O en español. No. Un verdadero cristiano se distingue porque anda en la luz. Un verdadero cristiano se distingue porque guarda los mandamientos y los estatutos que el Señor Jesucristo nos ha dejado. No estoy diciendo el Antiguo Testamento. Un nuevo mandamiento os doy y nos da.
¿verdad? El que guarda mis mandamientos, ese es, dice el Señor Jesucristo. Pero por favor, 1 de Juan 2, versículo número 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Qué dice ahí el 3? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, tal es mentiroso y la verdad no está en él. Mire bien, ya van 2 veces que dice mentira, mentira. ¿Sí? Entonces, si tú dices que eres cristiano o conoces a alguien que se dice cristiano, pero no andan en la luz, se deleitan en el pecado, en las tinieblas, en la borrachera, en la maldición, en los mitotes, en las divisiones, en las contiendas, en meter ideas en la cabeza, en el corazón de alguien, no es cristiano. Si no guarda los mandamientos del Señor, es un mentiroso. La prueba de la obediencia constituye, hermano, la seguridad objetiva de una persona que en verdad es salva. En otras palabras, la obediencia a Dios es la evidencia visible de la salvación. Dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te voy a demostrar mi fe a través de mis obras. Por favor, Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudas y tienen necesidad del mantenimiento del pan, y alguno de vosotros le dice, id en paz, y tienen, dice, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Usted puede seguirle leyendo. El 18, pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Evidencias, evidencias, evidencias. ¿Sí? Usted lo puede seguir leyendo hasta el versículo 25. Vaya también a Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Una persona que profesa ser cristiano y no busca genuinamente obedecer los mandatos de Dios es un mentiroso. Para poder ser salvo necesitas confesar tus pecados. Necesitas ir sinceramente ante los pies de Dios y reconocer tu falta. Pero si no los confiesas y sigues viviendo igual, no eres hijo de Dios, de decir. Ahora, si usted ha aceptado a Cristo como su único salvador personal, lee la Biblia y trata de acatar la palabra de Dios y trata de obedecer a Dios y ha dado buen testimonio, qué bendición, pero no se ha bautizado. El bautismo es un paso de obediencia. El bautismo es un testimonio público de que usted ya es hijo de Dios, que usted ya ha aceptado a Cristo como su único salvador personal, así como lo son las obras para aquellas personas que dicen ser hijos de Dios. Amén. La Biblia entonces nos enseña que algunas distinciones de un verdadero cristiano es si anda en luz, si guarda sus mandamientos, o si aborrece el pecado, o, ¿verdad? Esto vamos a ir en la primera, pero otra distinción, hermano, usted la va a encontrar ahí en 1 de Juan capítulo 2, versículo 9.
Y aquí yo creo que es muy importante que usted ponga atención. Si no ha puesto atención a todo lo demás, por lo menos ponga atención a lo siguiente, porque aquí también es muy importante y no quiero que alguno de ustedes siga engañado creyendo una mentira. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9. El que dice que está en la luz, ¿y qué dice ahí, por favor? Y aborrece a su hermano, está todavía ¿en dónde? En tinieblas. Y luego dice el 10: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Vea el versículo número 20 del capítulo 4, ahí mismo en 1 de Juan. 1 de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, y yo voy a ampliarlo un poquito más, a su esposo, a su esposa, a su mamá, a su suegro, a su suegra, al pastor, al hermano, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Un verdadero cristiano, hermano, hermana, no aborrece. Un verdadero cristiano no guarda resentimientos ni odio en el corazón hacia una persona. El vivir con estos sentimientos en el corazón hacia una persona y siempre hablar mal de él a otros es evidencia muy clara que no ha nacido de nuevo. Ahí está. Es mentiroso. Tú eres cristiano, hermano, hermana. Usted que está viendo, ha aceptado a Cristo, es cristiano. O se dice cristiana, cristiano. Pero aborrece a alguien que usted conoce. Por más mal que le hayan hecho, dice el apóstol Pedro, Señor, ¿hasta cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? 7 veces. Y usted sabe la respuesta, y si no, dice el Señor, no, hasta 70 veces 7. Porque el que aborrece a su hermano, ¿cómo puede decir que ama a Dios? Si a su hermano quien ve no le ama. Usted puede decir, hermano, lo que usted quiera, o usted que está viendo, hermano. Usted puede decir los miles pretextos, puede excusarse y tratar de hacerse la víctima, decir que quién soy yo para juzgar, que debemos amarnos incondicionalmente. Pero ante la luz de las Escrituras solamente se está engañando. Son manchas, enemigos de la cruz. Y vale más que se arrepienta antes de que sea demasiado tarde. Mejor le es atarse una piedra de molino al cuello y echarse al mar. Yo digo, mejor es agarrar una pistola y darse un tiro. Sería entonces suicidio y sería cobarde, y entonces también iría al lago de fuego. Mejor entonces le conviene arrepentirse, reconocer su pecado, pedirle a Dios perdón y dejar que Él obre en su corazón. Hay otras cosas que podemos mirar en un falso cristiano, como le decía, el orgullo, la soberbia, el no querer reconocer su error.
Pero por medio de estas cosas podemos ver que la salvación que aquella persona confiesa es hueca y nunca tuvo lugar. Pudo ir a la iglesia, pudo leer la Biblia, pudo orar, pudo ser fiel, pudo haber tenido un ministerio, pudo haber tenido un puesto en la iglesia, pero vea la evidencia, vea su manera de vivir, su manera de proceder, vea su testimonio, vea su vocabulario, vea su vestimenta, vea sus intenciones. Y usted mismo se va a dar cuenta si eso no es hijo de Dios. Y no se necesita un científico de la NASA para darse cuenta, porque Dios nos ha dejado la Biblia para poder discernir. El cristiano, por definición, tiene una nueva naturaleza, nuevos deseos, un anhelo profundo y apasionado por agradar a su Señor, adorarlo y glorificarlo con todo lo que Él puede y con todo lo que tenga, esforzándose cada día por crecer en santidad y con la ayuda del Espíritu Santo, seguir adelante. Ese es un cristiano verdadero, que cuando falla, cuando se equivoca, cuando comete un pecado, va, se pone de rodillas y le pide a Dios perdón. Hermano, hermana, usted que nos está viendo, le vuelvo a decir, analícese, examínese. Vivimos en tiempos de los clones, en tiempos de la piratería. Analícese, examine su vida. Todavía es tiempo de dejar que Dios cambie su vida. Y si usted conoce a una persona que ha sido de mal testimonio, que ha sido de tropiezo, que ha manchado, ¿sí?, y que ha pisoteado el nombre de Cristo, envenenando, haciendo otra cosa en contra de Dios, aléjese. Por favor, se lo ruego, por su propio bien. No le llames hermano, no le digas bienvenido, no le dejes entrar a tu casa. Te va a dañar, te va a contaminar y va a dañar tu relación personal con Dios. En los tiempos de Pablo, de Pedro, de Judas, había falsos cristianos, como lo hay también ahora. Pero sí hay una manera para poder distinguirlos. Aquí está la Biblia. Pídele a Dios y entréguele a Él sus penas, sus pecados, y dígale que le ayude a seguir adelante. No se engañe. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos en esta tarde. Gracias te damos por tu palabra. Hay tanta falsedad en las iglesias, tanta falsedad en el hogar, tanta falsedad en la calle. El diablo sigue trabajando, Señor. Y muchos cristianos, como dijo Pablo a la iglesia de Corinto en el capítulo 5, estamos envanecidos. Yo te ruego que obres en el corazón de aquellos que se dijeron una vez cristianos, pero han estado dando mal testimonio, y por su testimonio ven mal, Señor, tu palabra, y ven mal a la iglesia, aquella iglesia por quien tú derramaste tu sangre. Repréndele, Señor, pues yo no soy nadie para proferir palabras de maldición, como nos dice que Moisés tampoco se anima. A los que nos decimos cristianos, Señor, y tratamos día a día, ayúdanos, Señor, para alejarnos de esas personas y seguir practicando la santidad, pues no sabemos en qué momento vengas tú por tu iglesia y queremos ser hallados fieles delante de ti. Tal vez este mensaje fue algo duro para algunas personas,
pero es la verdad. ¿Sabe que por temas como este muchas personas no quieren ir a las iglesias? Pero dice Dios, no temas, manada pequeña. Usted sea fiel a Dios. El que es injusto, sea injusto todavía. Pero el que es justo, practique la justicia. He aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. ¿Eres un cristiano legítimo, verdadero? ¿O eres un farsante? Eso solamente tú lo decides. Señor, gracias. Y si alguien, Señor, reconoce su falta delante de ti, escúchale, perdónale y restáurele, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga mucho cuidado, hermano, hermana. Cuidado con los falsos profetas, cuidado con los falsos cristianos que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Dios les bendiga.